Atención porque habla el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, hace anuncios de reducción de precios en alimentos. Por el cual atravesamos. Primero, porque también, bueno, uno estuvo escuchando todos estos días las medidas de Feletti contra la inflación, las medidas de la Secretaría contra la inflación. Efectivamente, va a haber medidas contra la inflación. Ahora, vuelvo a ratificar, como lo han dicho ya muchos funcionarios del gobierno, la multicausalidad de la inflación. Es decir, y vamos a situar las distintas áreas de gobierno, es necesaria la estabilidad cambiaria, para lo cual es necesario que el Banco Central acumule reservas en su tesoro y aleje expectativas de devaluación. Ustedes saben que el tipo de cambio es un acicate para la suba de precios. El Ministerio de Economía, que tiene que armonizar precios, tasa de interés y tipo de cambio, la nominalidad de la economía que se maneja en determinados rangos para bajar expectativas, ¿sí? Y que fluctúen dentro de determinados rangos más o menos armónicos. Los ministerios de la economía real, la agricultura, producción, que están trabajando y están trabajando muy bien en el aumento de la oferta de bienes. Evidentemente, los estímulos a la demanda pueden colisionar con una presión inflacionaria. Le ha pasado recientemente a Biden en Estados Unidos si no hay aumento de oferta de bienes. Quiero decir, esta multicausalidad de la inflación, estos distintos roles, todos ellos inclusive más importantes que los de esta Secretaría, conforman el lugar donde se inscriben las políticas de esta Secretaría y de este secretario, que es un secretario de Estado, porque si no, se ha creado una imagen que uno llega, toma 3 medidas y automáticamente una inflación que está en el 50% deja de estar. Y eso no es exacto, no resiste ningún análisis técnico. Es importante decirlo. Del mismo modo, la Secretaría es responsable de la microeconomía y eso sí es nuestra responsabilidad. La Secretaría ha llevado adelante una política de canastas alimenticias, sí, con un claro objetivo de asegurar bienes esenciales, alimentos en la mesa de la población. Eso sí es responsabilidad nuestra y eso sí es lo que nosotros hemos estado construyendo en estos algo más de 5 meses que hemos asumido, y lo he dicho en este mismo lugar, en presencia de los empresarios, cuando arrancamos con un congelamiento para ordenar. Nuestra política es micro y nuestra política es política de canastas, que tiene que inscribirse en una macroeconomía con todas estas condicionalidades que yo acabo de reseñar y que forman parte del resto de las autoridades del equipo económico como responsable. ¿Qué afecta y qué provoca y por qué ahora voy a precisar otras cuestiones de la política de canastas esta situación? Bueno, hasta el índice de febrero, que se aceleró, si uno lo desagrega para el Gran Buenos Aires, lo mide correctamente, va a encontrarse con 2 problemas. El 41% de la variación del índice está explicado por el precio de las verduras o del rubro verduras y por hortalizas, legumbres. Sí, 41%. Y hay otro componente que nosotros, es con medición propia de la Secretaría a través de su equipo, que ha habido aumentos que siempre son superiores los precios, en 30 o 40% en los comercios de proximidad, en los autoservicios, superficies menores, siempre hay ese rango de diferencia con lo que son los supermercados, pero que esta vez ese rango de diferencia trepó mucho. Trepó mucho en los comercios de proximidad. Y en parte, y ahora tiene que ver con lo que vamos a mencionar, está dado por una política y algunas empresas alimenticias, no todas, de canalizar por los lugares menos controlados, menos regulados, evidentemente,
control sobre las grandes cadenas de supermercados, lo hacemos diario, ciertos desvíos de precios mayores que es lo que la Secretaría viene pautando, tanto en precios cuidados como en otros. Esto fue febrero. Esto fue febrero. Marzo plantea otro desafío y otra problemática, que es la que ha llevado al presidente de la Nación y al gobierno en su conjunto a abordar por la gravedad que esto implica. A partir del 24 de febrero se produce la invasión de Rusia a Ucrania y el desencadenamiento de una guerra que dura hasta hoy, no sabemos cuánto tiempo más, que provoca un dislocamiento del comercio internacional en alimentos, habida cuenta que tanto Rusia como Ucrania participan del 29% del comercio internacional de trigo, ¿sí?, y del 18% del comercio internacional de maíz, ¿sí?, y Ucrania es la principal exportadora de girasol en el mundo, lo cual impacta en la industria aceitera. Quiero decir, trigo, maíz y girasol, en sus grandes focos de comercio, han sido fuertemente afectados por esta guerra, cuya duración desconocemos, con lo cual el escenario cambia drásticamente, lo cual no quiere decir que no abordemos el problema de las verduras, también lo vamos a comentar, y la proximidad, pero aparece otro escenario sumamente complejo que ya impacta en lo que genéricamente se llaman los farináceos, pero decir los farináceos por ahí no tiene significación para el pueblo. Es la harina, son los fideos, es el pan, son las pastas frescas y pastas secas y un conjunto de derivados. Estamos hablando de consumos esenciales, ¿sí? Esto ha sido impactado, estos consumos esenciales, por una suba extraordinaria del precio del trigo, del precio del maíz y del precio del girasol. Aceites, perdón, además de farináceos. Y alimento balanceado, que impacta en la industria avícola. Comentamos, nosotros teníamos un acuerdo, o manteníamos un acuerdo entre los panaderos, la industria panaderil con sus representantes y la industria molinera con sus representantes. Ese acuerdo implicaba, y que iba a regir hasta el 31 de marzo, el rango de pan entre 220 y 270 pesos el kilo, porque las panaderías tienen una enorme diversidad, hay 30.000 panaderías, tienen distintos costos y se buscaba reconocer en ese rango el diferencial de costos, y el mantenimiento de la harina, de la bolsa de harina industrial, 25 kilos, hasta el 31 de marzo en 1.300 pesos, con un precio de la tonelada de trigo que rondaba los 23 a 25.000 pesos. Muy bien, ese acuerdo se rompe, se desbarata, se resquebraja. Cuando la bolsa, que estaba en 23.000 pesos, 25.000 pesos, en escasas semanas llega a 40.000 pesos. Si bien hoy ha bajado, llegó a tocar 40.000 pesos y desbarató el acuerdo que se tenía para asegurar precio de pan. Esa situación obligó a un debate en el gobierno cómo se protege la situación alimentaria del impacto internacional. Todos los países de la Unión Europea, los propios Estados Unidos, en energía, que es un tema que no me voy a referir, y en alimentos, por impacto de la guerra, han iniciado mecanismos de protección y aseguramiento de abastecimiento. Y muchísimos analistas por la crisis de fertilizantes, sí, hablan de riesgo alimentario en el mundo, porque no se sabe cuándo se pueden recuperar las cosechas en Ucrania, no
se sabe cuándo se puede normalizar el abastecimiento de energía. Entonces, urge al gobierno, y así lo entendió el presidente y por eso estamos aquí, proteger la mesa alimentaria de los argentinos. Este secretario planteó en las reuniones del equipo económico la necesidad de suba de retenciones de derecho a exportación sobre trigo, maíz y girasol, y lo sostengo. Y lo sostengo. Yo no puedo entender cómo hay sectores de la producción argentina que quieren que se les convalide un efecto riqueza de 50% en dólares solo por acopiar un cereal. Y eso impacta sobre la mesa cotidiana de los argentinos. Digo, el pan, la harina, los fideos, y por el otro lado quiero realizar una ganancia extraordinaria que simplemente es un efecto riqueza por un efecto internacional. Esto es incompatible con lo que está pasando en el mundo y el riesgo alimentario es real. No es mentira. La suba de precios de alimentos en todas partes, sumada al de la energía, que impacta en otros productos, es real. Entonces, bueno, no, allí el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, lo que está planteando son todos los contextos que te venimos contando, la guerra, precios elevados y demás para esto. Yo insisto con esto. En definitiva que vas a pagar más dinero. Total. En un tiempito más por los productos básicos, como por ejemplo, lo hizo mencionar, la industria panaderil. ¿Cuánto la pueden controlar? Bueno, ¿Cuánto tiempo más pueden controlar a la industria panaderil? Sí, porque además lo que están buscando es hacer un promedio de 250 pesos de tope de precio del kilo de pan. Vos en tu casa seguro me dirás, mira, la verdad que la panadería de barrio, o hay una panadería que yo conozco, yo en casa compro en una panadería que está a 175 pesos el kilo, pero en otras se paga 250, 280, depende de la zona. Bueno, sí, si te toca 300. Lo que se busca es empezar a regular precios. Va a funcionar y son las mismas recetas que ya venimos viviendo. Este es el problema con el tema precios, así que un ratito lo vamos a seguir por los anuncios que recién hizo el secretario de Comercio Interior.